En el aniversario de mis padres, mi hermana me humilló en la puerta. Vi a mi familia feliz y me fui. Minutos después, mi padre llamó gritando. No sabía que yo había pagado toda la fiesta y tenía las pruebas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Ximena, y la historia que estoy a punto de contarles no es sobre un corazón roto por un amor pasajero, sino sobre uno astillado por la sangre de mi propia sangre. Comienza en una noche que debía ser la cúspide de la alegría familiar, el monumento a 4 décadas de amor, las bodas de rubí de mis padres. Hay verdades que no se susurran, se construyen. Ladrillo a ladrillo, prueba sobre prueba. Soy arquitecta. Dedico mi vida a diseñar edificios para que perduren, a trazar cimientos que soporten el peso del tiempo y de las tormentas. Pero esa noche, mientras conducía las 3 horas que separan la caótica Ciudad de México del pueblo tranquilo donde crecí, descubrí que también debía convertirme en la arquitecta de un caso para defender mi propio lugar en mi familia. Mientras los kilómetros se deshacían bajo las llantas de mi coche, una vieja conocida se instaló en la boca de mi estómago, esa ansiedad fría y densa que siempre precedía a un encuentro con Valeria, mi hermana menor. La semana anterior, sus llamadas habían sido empalagosamente dulces, llenas de «te extraño, hermanita» y «mis papás están tan emocionados de verte». Esa dulzura, en ella, siempre fue el presagio de una amargura inminente. Era la calma antes de su huracán personal. Llegué a la calle de mis padres. La casa refulgía con luces cálidas, un faro de felicidad en la oscuridad. El aire olía a hogar, a esa mezcla inconfundible de mole poblano hirviendo a fuego lento, a las flores frescas que mi madre siempre ponía en la entrada, y al eco de las risas de mis tíos que se escapaba por las ventanas abiertas. El sonido vibrante del mariachi, mi regalo secreto para mi padre, flotaba en el aire. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Antes de bajar del coche, una fuerza, una intuición forjada en años de traiciones menores, me detuvo. Respiré hondo y susurré para mí misma, con Valeria, más vale prevenir que lamentar. Tomé mi celular, abrí la aplicación de grabación de voz y la activé, deslizándolo después en el bolsillo de mi abrigo. No era paranoia, era una estrategia de supervivencia emocional. Toqué la puerta. Quien abrió fue ella. Valeria. Su transformación fue un espectáculo digno de un premio. La sonrisa de anfitriona perfecta se congeló y se derritió en una mueca de desprecio helado en menos de un segundo. Me escaneó de arriba abajo, como si mi sola presencia fuera un insulto visual. ¿Qué demonios haces aquí, Ximena?, siseó, su voz apenas un murmullo venenoso, apoyándose en el marco para bloquearme el paso. Vengo a la fiesta de mis padres, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Ella soltó una risa corta y sin alegría. Creí haberte dejado claro que nadie quería verte después de las porquerías que dijiste de mis papás. Me quedé paralizada. ¿De qué hablaba? Antes de que pudiera articular una pregunta, ella añadió, con una falsa lágrima asomando en el borde de su ojo, calculada para cualquier curioso que pudiera estar mirando desde adentro, arruinaste su ánimo toda la semana. Por favor, ten la decencia de irte. No vengas a hacer una de tus escenas. Y entonces, cerró la puerta. No la azotó. La cerró con una suavidad deliberada, un clic silencioso que resonó en mis oídos como una explosión. Fue un acto de crueldad quirúrgica, mucho más hiriente que cualquier grito. Me quedé allí, de pie en el porche, una invitada rechazada en la puerta de mi propia historia, mientras en mi bolsillo, el teléfono seguía grabando el sonido de la verdad. No, huí. No me derrumbé en un mar de lágrimas allí mismo. La Ximena de antes lo habría hecho. Pero años de terapia y la coraza que te obliga a construir la vida en la gran ciudad me habían enseñado a compartimentar el dolor. La arquitecta en mí tomó el control, fría y analítica, procesando los datos, evaluando la estructura del engaño de mi hermana.
Caminé de regreso a mi coche con una calma que me sorprendió a mí misma. Cada paso era pesado, como si caminara sobre lodo. Me senté en el asiento del conductor, en la oscuridad, y solo entonces me permití temblar. Saqué el teléfono y detuve la grabación. La guardé con el nombre, Prueba Cero. Era clara. Era perfecta. La voz de Valeria, su mentira, capturada para siempre. 10 minutos después, mientras intentaba decidir qué hacer, a qué abismo arrojar mi dolor, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté por inercia. Bueno, señorita Ximena, dijo una voz amable y masculina. Disculpe la molestia, soy Ricardo, del Mariachi Imperial. Qué pena molestarla en plena fiesta, pero su hermana Valeria nos comentó que usted tenía un sobre para nosotros con el finiquito. Solo para coordinarnos. El aire se escapó de mis pulmones. La traición tenía capas, como un edificio enfermo con pisos y pisos de podredumbre. Don Ricardo, respondí, forzando mi voz a sonar estable. Le transferí a Valeria el 100% del pago hace exactamente 10 días. El concepto del pago era muy claro. Permítame aclararlo. No se preocupe, usted y sus músicos recibirán hasta el último centavo que se les debe. Ah, caray, dijo él, confundido. Bueno, muchas gracias, señorita. Quedo a sus órdenes. Colgué. El rompecabezas comenzaba a armarse. Valeria no solo me había exiliado, sino que se había robado mi regalo, mi gesto de amor hacia mis padres. Justo en ese instante, el teléfono volvió a sonar. Papá. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. A propósito. Que fuera al buzón de voz. Necesitaba su reacción en crudo, sin mi influencia. 1 minuto después, la notificación llegó. Escuché el mensaje. La voz de mi padre no era de enojo, era de una angustia que me partió el alma. Ximena, ¿dónde estás? Tu mamá no para de llorar. ¿Cómo pudiste hacernos esto, hija, decir esas cosas de nuestro matrimonio, después de todo lo que hemos hecho por ti? Llámame, por el amor de Dios, llámame. La mentira era una obra maestra de la crueldad. Había envenenado el pozo antes de que yo siquiera llegara. Respiré, hondo. La tristeza se estaba transformando en una furia fría y afilada. Marqué su número. Papá, dije cuando contestó, mi voz controlada. Acabo de escuchar tu mensaje. Necesito que me escuches con mucha calma, sin interrumpir. Estoy afuera de la casa. Valeria me acaba de decir que no soy bienvenida y me cerró la puerta en la cara. Tengo la grabación de sus palabras. Se produjo un silencio tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos. ¿Grabación?, susurró mi padre, la incredulidad tiñendo su voz. Hija, pero, ella nos mostró unos mensajes de texto, dijo que tú estabas furiosa por no sé qué. Papá, lo interrumpí, mi voz adquiriendo un filo de acero. Todo es una mentira. Cada palabra. Y tengo como probarlo todo. Llego en 2 minutos. Por favor, reúne a mamá, a mis tíos, a quien sea necesario, en la sala. El espectáculo de Valeria está por terminar. Di la vuelta en U, las llantas de mi coche chillando en el asfalto. Ya no era la hija rechazada. Era una fuerza de la naturaleza a punto de reclamar la verdad. No entré por la puerta de la cocina, como la hija pródiga que vuelve con la cabeza gacha. Mi padre me abrió la puerta principal, su rostro una máscara de confusión y pánico. Pasé a su lado sin mirarlo y entré en la sala de estar. Como si una señal invisible se hubiera dado, la música del mariachi se detuvo. Las conversaciones cesaron. 50 pares de ojos se clavaron en mí. Pude verlos juzgándome, la hija difícil, la malagradecida, la que siempre hacía una escena. Exactamente como Valeria lo había planeado. Mi hermana estaba en el centro de la sala, junto a mi madre, fingiendo consolarla. Al verme, su rostro se descompuso por una fracción de segundo antes de reconfigurarse en una expresión de indignación herida.
Mi primer movimiento no fue hacia ella. Fue hacia la mesa de regalos. Allí, en un lugar de honor, había un paquete enorme, envuelto en un papel dorado tan brillante que era vulgar. La tarjeta, en una caligrafía exageradamente adornada, decía, para los mejores padres del mundo. Con todo mi amor, su hija que siempre los cuida, Valeria. Tomé el regalo, que pesaba una enormidad, y lo puse en la mesita de centro. Luego me giré hacia Valeria, que ya se acercaba a mí, lista para la segunda parte de su actuación. Ximena, por favor, basta, exclamó con la voz quebrada, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Viniste a humillarme, a arruinar la fiesta de mis papás, papá, por favor, haz algo. Levanté una mano, un gesto que pedía silencio con una autoridad que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Tranquila, hermana, dije, y mi voz sonó peligrosamente serena. No vine a hacer una escena. Vine a presentar hechos. Como en mi trabajo, con orden y evidencia. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Propongo, continué, sacando mi teléfono, que empecemos por el principio. Escuchemos el audio de nuestra breve conversación en la puerta hace exactamente 11 minutos. Localicé una pequeña bocina Bluetooth que mi hermano había dejado en su última visita y la conecté. El pequeño sonido de la conexión fue como el martillo de un juez. Valeria palideció. No tienes que hacer esto, Ximena, susurró, ahora sí con pánico real en la voz. Oh, sí que tengo, respondí. Y le di a reproducir. La voz de Valeria llenó la sala. Primero, su siseo venenoso, ¿qué demonios haces aquí, Ximena? Creí haberte dejado claro que nadie quería verte. Luego, la mentira flagrante sobre mí insultando a mis padres. Y finalmente, la joya de la corona, su murmullo para sí misma después de cerrar la puerta, con esto, por fin entenderán. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi madre se tapó la boca con las manos, sus ojos yendo de la bocina a Valeria. Mi tía Elena, que siempre había desconfiado de su sobrina, asintió lentamente, una expresión de triste vindicación en su rostro. Mis tíos y primos se miraban unos a otros, la confusión reemplazando al juicio en sus caras. El primer ladrillo del castillo de mentiras de Valeria acababa de ser demolido. Y yo apenas estaba empezando. Antes de que el shock por el audio pudiera asentarse, Valeria, acorralada, hizo lo que mejor sabía hacer, contraatacar con más drama. Es un montaje, gritó, sus ojos buscando desesperadamente a alguien que la creyera. Ella es arquitecta, sabe usar programas, puede falsificar cualquier cosa para hacerme quedar mal, siempre ha estado celosa de mí. Algunos de mis parientes, los más crédulos, dudaron. La acusación, aunque absurda, sembró una mínima semilla de incertidumbre. Un punto interesante, la tecnología, admití con una calma glacial que la descolocó. Pero dudo que pueda falsificar los registros del Banco Nacional. Giré la pantalla de mi teléfono hacia mi padre. Luego, usando la función de transmitir a la televisión de la sala, la imagen apareció para que todos la vieran. Era la captura de pantalla de mi banca en línea. Una transferencia por una cantidad considerable a la cuenta de Valeria Cervantes. Y en el campo de concepto, escrito con claridad inequívoca, depósito para mariachi y banquete. Regalo aniversario 40. Y para corroborar, añadí, abriendo mi correo, aquí está la cotización original del Mariachi Imperial y del servicio de banquetes, La Perla del Sur, ambos dirigidos a mi correo electrónico. Y aquí, abrí otra aplicación, está mi registro de llamadas, mostrando la llamada de don Ricardo, el director del mariachi, hace menos de media hora, preguntando por el pago que tú, Valeria, le dijiste que yo haría en persona. La cara de Valeria pasó del blanco al rojo y luego a un tono verdoso. Balbuceaba, pero las palabras no salían. Fue mi primo Mateo, su eterno lacayo, quien intentó salvarla. Quizás solo fue un malentendido con el dinero, Ximena siempre exagera todo. En ese momento, una voz metálica pero furiosa surgió del teléfono de mi padre, que seguía en altavoz. Era mi hermano Carlos, desde Houston. Cállate la boca, Mateo,
Tú siempre has sido el cómplice de sus porquerías, estoy escuchando todo desde aquí y no puedo creer la bajeza. El apoyo inesperado de Carlos fue como un golpe de gracia. Pero yo aún no había terminado. Caminé de nuevo hacia el regalo dorado en la mesita de centro. Lo levanté. Y la última prueba de la noche. Este hermoso refrigerador de 2 puertas con dispensador de hielo. Un regalo increíble, dije, mirando directamente a Valeria. Dime, hermana, ¿lo pagaste con tu sueldo de asistente de medio tiempo? ¿O quizás lo pagaste con los 25.000 pesos que te sobraron del dinero que te di para la fiesta de nuestros padres? Volví a proyectar en la televisión. Esta vez, era un estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, que Valeria tenía como extensión para emergencias. Allí estaba, en letras claras, la compra del refrigerador en una tienda departamental, hecha 2 días después de mi transferencia. Había usado mi dinero, mi regalo, para comprarse a sí misma el crédito de ser la hija espléndida. Ese fue el final. La implosión fue total. Mi madre soltó un sollozo ahogado. Mi padre, que había estado observando todo como si viera una película de terror, se levantó. Su rostro ya no era de confusión, sino de una furia monumental, una furia nacida de la humillación y de la terrible comprensión de su propia ceguera. Se acercó lentamente a Valeria. Cada paso retumbaba en el silencio mortal de la sala. Toma tu bolsa, dijo, su voz tan baja que era casi un gruñido. Y lárgate de mi casa. No te quiero volver a ver, fuera. Valeria se derrumbó en el suelo, ahora sí llorando con lágrimas reales. Lágrimas no de arrepentimiento, sino de rabia, de derrota total. Miró a su alrededor, suplicante. Pero cada par de ojos que encontró la miraba con horror, con desprecio, con lástima. Su público la había abandonado. El telón había caído sobre su más grande actuación. Valeria se levantó del suelo, su rostro una máscara deformada por el llanto y el odio. Pasó entre los invitados, que se apartaban de su camino como si fuera una leprosa. Subió las escaleras corriendo, y 1 minuto después bajó con su bolso y una chaqueta. No miró a nadie. No dijo una palabra más. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de ella fue, esta vez, un sonido de liberación. Pero la liberación no trajo paz, solo un vacío incómodo y pesado. La fiesta estaba muerta. El mariachi había guardado sus instrumentos en silencio y se había retirado. Los invitados, mis tíos, mis primos, comenzaron a despedirse en susurros, con abrazos torpes y miradas de disculpa. No sabían qué decir. ¿Qué se dice después de presenciar la demolición de una familia en tiempo real? En medio del caos silencioso, mi tía Elena fue la primera en actuar. Con la eficiencia de una matriarca, comenzó a recoger vasos, a ofrecer un poco de agua. Se acercó a mi madre, que estaba sentada en un sillón, temblando, con la mirada perdida. La abrazó sin decir nada. Luego vino hacia mí. Me tomó de los brazos, me miró fijamente y sus ojos, generalmente tan risueños, estaban llenos de una profunda tristeza. Hiciste lo correcto, mija, me dijo en voz baja, para que solo yo la oyera. Esta casa necesitaba una limpieza profunda. Dolió, y va a doler más, pero era necesario. El veneno tenía que salir. Su validación, la de la única persona que siempre había visto a través de Valeria pero que nunca había tenido las pruebas para hablar, fue un bálsamo para mi alma herida. Mi padre, por otro lado, estaba quebrado. No de la manera ruidosa de Valeria, sino de una manera silenciosa y mucho más profunda. Se había derrumbado en su sillón favorito, el rostro entre las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos contenidos. No era el llanto de la tristeza, era el llanto de la vergüenza, de un hombre que se da cuenta de que ha fallado en su labor más fundamental, proteger a los suyos, ser justo. El patriarca se había dado cuenta de que su reino estaba construido sobre cimientos falsos. Me acerqué y me senté en el brazo de su sillón. No dije, te lo dije. No había victoria en su dolor. Puse una mano en su hombro tembloroso. Él levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados.
Le fallé a todos, susurró, su voz rota. Le fallé a tu madre por permitir este circo. Le fallé a Carlos por no escucharlo. Y te fallé a ti, Ximena. Dios mío, te fallé de la peor manera. Fui un ciego. Un viejo tonto y ciego. Ahora lo ves, papá, le respondí con suavidad. Eso es lo que importa. Ahora podemos empezar a reconstruir. Él me miró, y en sus ojos vi una resolución naciendo de las ruinas de su orgullo. Asintió lentamente. La demolición había terminado. El arduo, doloroso trabajo de levantar nuevos cimientos apenas comenzaba. Los días que siguieron a la fiesta fueron extraños, suspendidos en una niebla de incredulidad y ajuste. Como era de esperarse, Valeria no desapareció en silencio. Desató una campaña de victimización en sus redes sociales. Fotos en blanco y negro, citas sobre la traición familiar, publicaciones vagas sobre eliminar la toxicidad y ser la única que se atrevió a decir la verdad. Por un par de días, funcionó con su círculo de amigos superficiales. Pero esta vez, tenía un oponente que no había calculado. Mi hermano Carlos, desde Houston, se convirtió en mi defensor más inesperado y feroz. Él, que siempre se había mantenido al margen de los dramas familiares, ahora estaba en el centro de la defensa. Creó un nuevo chat familiar, sin Valeria ni Mateo, y compartió una a una las pruebas que yo le había enviado, el audio, las transferencias, todo. Su mensaje fue contundente: para cualquier miembro de la familia que todavía tenga dudas, aquí están los hechos. La manipulación y el abuso emocional de Valeria hacia Ximena se acabaron esta noche. O están con la verdad o están fuera del círculo. No hay punto medio. La validación pública de Carlos, el primogénito, el ingeniero exitoso, fue un golpe mortal para la narrativa de Valeria. La guerra digital duró poco. La verdad, armada con pruebas, era invencible. Sin embargo, la batalla más importante se libraba dentro de las paredes de la casa de mis padres. Mi padre se había vuelto proactivo, llamando a cada tío y primo para disculparse por su ceguera. Pero mi madre permanecía en un silencio preocupante. Una tarde, una semana después del desastre, me pidió que me sentara con ella en la cocina. Tenía los ojos hinchados y una taza de té temblaba en sus manos. Hija, comenzó, su voz apenas un hilo. Necesito que entiendas. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Yo lo sabía. No todo, no la magnitud del robo. Pero sabía que mentía. Sabía que te quitaba cosas pequeñas cuando eran niñas. Sabía que tergiversaba tus palabras para hacerte quedar mal. Vi, hace meses, cómo tomaba mi celular y borraba una conversación contigo donde le decías que no podías prestarle dinero. La miré, el corazón encogiéndose. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca dijiste nada? Fue entonces cuando se rompió. Las lágrimas que había contenido brotaron sin control. Porque estaba cansada, Ximena, estoy tan cansada. Tu hermana, confrontarla es como desatar un huracán dentro de la casa. Grita, llora, manipula, te hace sentir la peor persona del mundo. Durante años, elegí su paz falsa sobre tu dolor silencioso. Y me avergüenzo tanto, sollozó, su cuerpo sacudiéndose. Estaba aterrada del conflicto, aterrada de lo que los vecinos y la familia dirían si supieran que no podíamos controlar a nuestra propia hija. Confundí tu increíble fortaleza con indiferencia. Perdóname por ser una cobarde. Su confesión fue una daga, pero también una llave. Me permitió verla no como una cómplice, sino como otra víctima del mismo sistema de abuso que yo había sufrido. Me senté a su lado, la abracé y lloramos juntas. Eran lágrimas de dolor por los años perdidos, pero también de una extraña y frágil esperanza. La verdad nos estaba haciendo libres, pero nos estaba quemando en el proceso. Pasó un mes. Un mes de conversaciones difíciles, de silencios incómodos y de una reconstrucción lenta y deliberada de la confianza. La comunicación con mis padres se volvió más honesta que nunca. Ya no caminábamos de puntillas. Fue mi tía Elena quien me proporcionó la última pieza del rompecabezas,
la viga maestra que sostenía todo el andamiaje de la maldad de Valeria. Me invitó a su casa a tomar un café, una tarde tranquila. «Hay algo más que necesitas saber, Ximena», me dijo, su voz seria. «La razón detrás de esta locura. No son solo celos. Es algo mucho más frío y calculado». Mi tía, una mujer observadora y meticulosa, sacó un pequeño cuaderno de cuero. Un diario. «Nunca le he mostrado esto a nadie», confesó. «Pero durante años, he anotado cosas. Pequeñas maldades de Valeria, conversaciones que escuché por casualidad. Lo hice porque sentía que algún día, alguien necesitaría un mapa para entender su laberinto». Abrió el diario en una página marcada. Y leyó. 14 de junio, 2 años atrás, leyó en voz alta. Escuché a Valeria hablando por teléfono con su amiga Brenda. Se reía. Decía, el plan es simple. Ximena es la arquitecta rica de la ciudad que nunca está. Yo soy la pobretona que se sacrifica cuidando a los viejos. Tengo que hacerlos ver que Ximena es inestable, egoísta, que no los quiere. Así, cuando llegue el momento, ¿a quién crees que le van a dejar la casa? Por lástima, por obligación, será toda para mí. Mi tía levantó la vista del diario. Siguió y siguió. Habló de cómo le prometió a tu primo Mateo una parte del terreno de atrás si la ayudaba a esparcir rumores, a convencer a la familia de tu toxicidad. La fiesta de aniversario no fue un capricho. Fue su jugada maestra, su intento de jaque mate para cimentar esa narrativa de una vez por todas frente a todos. Escuché en silencio, un frío glacial extendiéndose por mis venas. No era la herida de una hermana celosa. Era la traición de una socia de negocios desleal. Era una conspiración. El objetivo final no era mi reputación, era mi herencia, mi lugar físico y simbólico en el legado familiar. El dinero. La casa. La seguridad. Esa revelación fue extrañamente liberadora. Le quitó el poder personal a la afrenta. Ya no se trataba de mí, de si yo era K.E.B. o no. Se trataba de su ambición desmedida y de su alma podrida. Con el permiso de mi tía, fotocopié esas páginas del diario. Esa misma noche, en una videollamada, se las leí a mis padres y a mi hermano Carlos. No hubo gritos. Solo un silencio pesado, denso, el silencio que sigue a la confirmación de la peor de las sospechas. Cualquier pizca de lástima o duda que mis padres pudieran haber albergado por Valeria se evaporó en ese instante. El monstruo finalmente tenía un rostro claro y un motivo tangible. La arquitectura de su engaño había quedado expuesta hasta sus cimientos más oscuros. 6 meses después. El tiempo, ese gran arquitecto, había comenzado su obra. La comunicación con Valeria era inexistente. La bloqueé de mi vida digital y real. Supe, por rumores, que se había mudado a otra ciudad, sin duda en busca de un nuevo elenco para sus interminables dramas. No sentí nada. Ni odio, ni alivio. Solo una vasta e indiferente distancia. La relación con mi familia, sin embargo, se había transformado. Era más fuerte, más real. Las conversaciones torpes habían dado paso a una comodidad honesta. La ausencia de la tensión constante que Valeria generaba había permitido que el afecto genuino volviera a florecer. Para el cumpleaños de mi padre, en lugar de una fiesta ruidosa, organicé una comida en mi departamento en la ciudad. El evento era pequeño, íntimo. Solo mis padres, mi tía Elena y mi hermano Carlos, que había volado desde Houston especialmente para la ocasión. El ambiente estaba lleno de una paz que no recordaba haber sentido en años. Las risas eran fáciles, las historias fluían sin dobles sentidos. Mi madre trajo mi pastel favorito, un pastel de 3 leches que nunca hacía porque a Valeria le empalagaba. Ese simple gesto, ese pastel, era un símbolo de la nueva era. Al final de la comida, mi padre se puso de pie, con una copa en la mano. No había rastro del hombre quebrado de hacía 6 meses. Se veía más viejo, sí, con más canas, pero sus ojos brillaban con una nueva sabiduría. Hoy, comenzó,
su voz firme y clara, no celebramos solo mi cumpleaños. Celebramos la casa que mi hija nos obligó a inspeccionar y nos ayudó a reconstruir. Una casa que ahora está cimentada en la verdad, no en las apariencias. Durante 40 años construí una familia sobre lo que yo creía que era amor, pero había vigas podridas que me negaba a ver. Brindo por la verdadera arquitecta de esta familia. Por mi hija, Ximena, quien con su valentía demolió un teatro de mentiras para que pudiéramos construir un hogar de verdad. Chocamos nuestras copas. El sonido del cristal fue limpio, resonante. En ese instante, rodeada por ese pequeño círculo de personas, sentí que por fin estaba en casa. No en un edificio de ladrillos y cemento, sino en un espacio construido con los materiales más resilientes de todos, el respeto, la honestidad y el amor ganado a pulso. Valeria intentó demoler mi lugar en la familia, pero se olvidó de un detalle crucial: yo soy la arquitecta. Sé cómo encontrar los cimientos, cómo reforzar las estructuras y cómo demoler lo que está podrido para construir en su lugar algo más fuerte, más luminoso y, sobre todo, más verdadero. Mi familia no es perfecta, ni nunca lo será. Pero ahora, es real. Y en esa realidad, finalmente, he encontrado mi paz.